Muy buenos días, gracias a ti por la invitación. Estamos abiertos a conversar, a intentar entender qué es lo que pasa en el país y qué es lo que puede pasar más adelante. Muchas gracias, Virgilio. De entrada, según tu perspectiva, según tu análisis, ¿quiénes son los que mueven el hilo de esta coyuntura en el país y cuáles son los intereses que están detrás? Porque claro, lo que vemos son consignas, lo que vemos son gente en las calles, lo que vemos son, digamos, disputas en las cortes, en las calles, etc. ¿Qué intereses y quiénes son los actores? Adelante, Virgilio. A ver, en este momento nosotros podemos distinguir dos grandes bloques en el debate, en la discusión, en el enfrentamiento, en la pugna, que puede llegar a ser una lucha mortal. Por un lado, tú tienes, o tenemos todos nosotros, a lo que se ha llamado el Pacto de Corruptos, que es en realidad una amplia alianza siniestra, dice Adrián Zapata, y me gusta ese calificativo, en el que se unen, por un lado, unos empresarios que nunca han dejado de ser oligarcas, representantes fundamentales de la oligarquía, es el gran capital en Guatemala. Por otro lado, sus operadores en el gobierno y en el Congreso. Un grupo político que no es básicamente ya servil simple a la oligarquía, sino que tiene sus propios intereses. Entonces, por eso yo llamo una alianza. Es decir, este es un pacto entre la oligarquía y un grupo de políticos, no sé si se les puede llamar clase política aún, pero un grupo de políticos que controlan ya el Congreso y el Ejecutivo. Ellos tienen un aparato, han construido un aparato rápidamente, en apenas 6 años, que controla totalmente el sector justicia. Entonces, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia son parte de este pacto, pero no son los actores, ellos son simplemente los ejecutores de las acciones. Y aquí podemos, si quieres tú, poder avanzar un poco más en cómo se está dando ahí adentro también una crisis. Y por el otro lado, otro elemento, otra pata de este pacto es el crimen organizado. Traficantes de drogas, traficantes de personas, de todo tipo, cada vez más encumbrados. Podemos ver, por ejemplo, que fue a los extorsionadores a los que tocaron para asesinar al presidente. Eso está ya bastante indicado, a pesar de que el Ministerio Público esa beta no la siguió, a pesar de que se la presentaron y que lo demostraron. El magnicidio no fue un sueño, no fue una ilusión, fue un intento muy claro que detuvo, hay que reconocerlo, Estados Unidos. Estados Unidos fue que detectó y avisa al Ministerio Público y le avisa al candidato, y ahí la cosa se les quebró. Bueno, y la otra pata que no tenemos que olvidar en este pacto son los oficiales. Oficiales del ejército en activo y oficiales del ejército en retiro. Ellos están defendiendo ese pacto de impunidad. Entonces, tú tienes corrupción, tú tienes crímenes de lesa humanidad, tú tienes intereses económicos construidos alrededor de un régimen al que yo ya llamo, en consecuencia, una dictadura. ¿Por qué? Porque ya no hay el cumplimiento de la legislación, el pacto social que las élites firmaron en 1985, ya cayó por los aires, ya estalló por los aires, perdón. Ese pacto ya no existe. Esa constitución ya es simplemente un discurso que ni ellos mismos están dispuestos a cumplir. Ojo, más adelante podemos hablar qué pasa con ese pacto. Pero en este momento nosotros podemos decir que ese pacto está simplemente instrumentalizado por esta dictadura. Entonces, ese es un sector que es muy pequeño, pero que tiene el control de todos los aparatos del Estado. Y frente a ellos, y esto es muy importante señalarlo, es en mi lectura, está la sociedad que día a día va perdiendo el miedo. El terrorismo de Estado fue tal que destruyó toda capacidad de protesta. Los acuerdos de paz fueron un lindo abrazo,
pero que no hizo que se perdiera el miedo, porque nunca las élites pidieron perdón, disculpas, mucho menos han aceptado ir a juicios. Entonces, ese miedo en la sociedad existe, ese temor, y al mismo tiempo hay una ideología que se impuso desde los años 90, que es, tú no te metas, la política es mala, peor, no protestes, aprovecha. Todo ese individualismo que yo señalo en mi nota de Gaceta de esta semana, está presente en la sociedad, pero eso se está perdiendo el día de hoy. Y algo muy importante, la gente no está defendiendo a Semilla, la gente está defendiendo su voto, su derecho a protestar en silencio. Y esto es muy importante. Estamos viviendo un proceso que no inédito en América Latina. La gente está saliendo a defender su derecho a pedir un régimen más o menos común, como se esperaría que funcionara en cualquier país. No están pidiendo cambios. Ojo, las movilizaciones sociales no están pidiendo cambios. Ni cambios de estructuras, ni cambio de régimen, ni cambio en el pacto social. Están pidiendo simplemente que se respete la votación. El problema de la dictadura es que no lo está entendiendo así. Y aferrado a sus intereses pequeños de corto plazo, están permitiendo que día a día el movimiento social crezca, la oposición continúe, y eso vaya creando, vaya abriendo, vaya develando telones uno tras otro, hasta que lleguemos posiblemente a la exigencia de cambios. En lo personal creo que eso no va a suceder, pero estaría en el horizonte. Gracias, Virgilio, director de la revista Gaceta, conversando con nosotros en esta mañana cuando son las 9:10 sobre la situación convulsa del país, pero también ahora entramos al tema de la solicitud de la activación del artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA por parte del presidente electo Bernardo Arévalo. ¿Cómo se explica esto que acabo de mencionar, estimado Virgilio? Soy solidario con el pensamiento de Ramón Cadena de que la soberanía es ahora una soberanía que ya no es totalmente el aislamiento de un país. La soberanía ahora tiene límites, y los límites son los acuerdos internacionales. El pertenecer a una comunidad internacional en la cual firmamos pactos, acuerdos en los cuales el Congreso los asume como suyos, eso nos permite un diálogo entre las naciones. El respeto a las diversidades, a tu sistema de gobierno, etcétera. Yo comparto la opinión del presidente Lula de que no tienen que ser nuestras ideologías o las ideologías de los gobiernos las que impidan las relaciones entre los estados. Y el tema de la OEA es un tema curioso, muy curioso. No podemos negar que la OEA estuvo por detrás del golpe en contra de Evo Morales en Bolivia. La OEA fraguó y apoyó la caída del gobierno de MAS. Pero tampoco podemos negar que en este momento la OEA se ha asustado de la manera en que se ha procedido en Guatemala. Esto muy probablemente porque el fenómeno nicaragüense está muy cerca. El fraude electoral en Nicaragua fue burdo, fue burdo. El fraude electoral en Guatemala era bastante sofisticado. Sacar al MLP, sacar al MLP del proceso electoral fue fácil. Sacar a Roberto Arzú del proceso electoral fue fácil, nadie dijo nada. Sacar a Pineda ya asustó, pero no vieron que había un proceso en camino en la sociedad, y apareció Bernardo Arévalo. Esto, hasta entonces, la OEA venía reconociendo el proceso electoral. No dijo nada por la salida del MLP, no dijo nada por la salida de Arzú, no dijo nada cuando ya yo en lo personal en mis notas, y lo he dicho públicamente, ya ahí existía un fraude. El fraude electoral ya estaba ahí, pero no es ese el que quieren juzgar. Ahora quieren acusar de que hubo fraude
el 25 de junio. Y el fraude solo sucedió en la capital y en los municipios de Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí ganó Semilla. Valga hacer una pequeña digresión, si el tiempo lo permite. Lo que sucede es que todos se fueron con la finta de las encuestas. Y las encuestas son hechas comercialmente con simpleza para no ser caras. Y los encuestadores no leyeron que en la sociedad guatemalteca, perdón, no en la sociedad guatemalteca, en los sectores urbanos de clase media escolarizados, hay una gran molestia en contra del gobierno de Alejandro Yamatei, acumulada por la molestia con el gobierno de Jimmy Morales. No tiene nada que ver porque sacó a la CICIG, simplemente les molesta porque han sido ineptos e incapaces. Ya en la elección anterior, Yamatei no obtuvo una gran votación en el municipio de Guatemala ni en el Distrito Central. Y la gente se ausentó. Pero esta vez, 17% de los guatemaltecos votaron nulo. Es la primera vez en nuestra historia política que los nulos ganan una elección. Eso no lo vieron los encuestadores, porque no hicieron su estudio de campo en base a la situación sociopolítica de esos lugares. No midieron, en consecuencia no lo vieron. No vieron crecer a Bernardo Arevalo. Y aquí hay otro elemento, pues la situación del descontento del comportamiento al final en campaña de Villa Corta, o otras cuestiones que fueron dando sentido, y la salida de Pineda también, hicieron que la gente votara por Bernardo. Entonces Bernardo no es, digamos, un candidato construido en un proceso electoral largo, etcétera, etcétera, sino es un candidato que surge como consecuencia en los últimos días, y que creció como candidato a partir para la elección de segundo turno. Como en un par de entrevistas ha dicho el diputado Mario Taracena, el principal propagandista de Bernardo Arevalo ha sido el presidente Yamatei. Y yo agrego más, la principal promotora de Bernardo Arevalo ha sido Consuelo Porras. Ahora, ¿qué tienen que hacer los gringos ahí? Este es un tema geopolítico. Para el Partido Demócrata, para los que tienen el control del gobierno de los Estados Unidos en este momento, Guatemala es importante para poder controlar los flujos de drogas, dosificarlos y dosificar la migración. No controlarla, porque ellos necesitan ambas cosas, pero esa dosificación les importa. Entonces, para los demócratas es importante mantener un país relativamente tranquilo y que no se les salga de las manos como se le salió Orlando en Honduras. En Honduras lo dejaron, el golpe de Estado contra Mel Zelaya lo dieron los gringos. Y al mismo tiempo permitieron sin mayor preocupación la reelección de Orlando, un narco. ¿Qué pasó como consecuencia de eso? El triunfo de Xiomara. Es decir, se les fue el país al otro lado. Eso es lo que quieren evitar ahora. Bernardo no es ni comunista, ni socialdemócrata de izquierda. Es Semilla, lo que yo escribí en una de mis notas, es simplemente el sucesor de Encuentro por Guatemala, dirigido por políticos más inteligentes, más comprometidos. Una sociedad justa, una sociedad relativamente honesta, una gestión pública honesta. Y eso es lo que pide el país. Entonces, para los gringos esto es muy bueno. Ahora, ¿qué entra la Carta Democrática? Yo creo que entra, y la Carta Democrática no es intervención. Tiene sí. Te comparto, vamos a compartir también para la audiencia, lo que dice específicamente el artículo 20 de la Carta Democrática. Sí. Usted dice que no es intervención, esto no es, digamos, una interpretación, es lectura a, digamos, a texto escrito, sí.
Consejo Permanente, según situación, podrá disponer de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios. Eso hay que entenderlo, lo que ocurrió, por ejemplo, en Haití, ¿no? Para promover la normalización de institucionalidad democrática, lo cual en este momento no hay ninguna ruptura del orden constitucional e institucional, ¿no? Además, dice, si esto no funcionara, ¿sí? Se adopta, digamos, las decisiones que estime apropiadas, ¿no? El Consejo, digamos, Permanente, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la Organización, el Derecho Internacional y las disposiciones de la presente Carta. Es decir, sí, efectivamente, la Carta Democrática en su artículo 20 lo que establece es, dejamos de compartir esto, intervención diplomática, y si acaso esto no funciona, entonces se apela, digamos, por analogía al derecho internacional, y allí ves el Consejo de Seguridad, no todo lo que ocurrió en Haití, ¿no? O sea, ahí no podemos, digamos, faltarle a la lectura, pero bueno, ahí está el texto, el que quiera leerlo, ¿no es cierto? Ahí está No, la intervención militar no está dada. La OEA ni en el 54, que fue lo que le aplicaron a Guatemala, ¿no? Es la exclusión, ni contra Cuba, ¿no? Que le aplicaron también usted sostiene que en el 54 no hubo intervención militar norteamericana en Guatemala. Hubo intervención militar estadounidense, pero no basada en la Carta Democrática, ¿no? Es que la Carta Democrática es reciente, ¿no? O sea, esto no fue, digamos, o sea, la Carta es decir, lo aprobaron. Es la primera vez que se discute en Caracas se discute, y lo que se hace es, en lugar de apoyar al gobierno de Guatemala, ¿ah? Y decir, bueno, sí, aquí no hay comunismo, nada, lo que hacen es darle un espaldarazo a la intervención. Claro, ahora, en la superación nuevo, del de principio Cuba, de la no intervención. Claro, sí. Y en Cuba igual, ¿sí? La Carta Democrática no autoriza intervención militar, no autoriza intervención en contra del Estado, autoriza acciones diplomáticas que son exclusión del país, del Estado, del diálogo democrático. Sí, abre las puertas, digamos, a la conformación de una presencia de un cuerpo internacional para que restablezca la situación. Si no se restablece, entonces se alega, ¿no?, lo que es el derecho internacional. Eso es lo que dice por lo menos la Carta, y la Carta ha sido escrita en el 2011, o sea, es el único país que lo pidió. Siempre va a estar afuera, pero siempre va a estar afuera. No es que llegue un comando, se pone en la embajada y dicen, bueno, ahora se acaba el presidente, vamos a poner... No se puede. El gobierno de Jacobo Arbenz cae porque Estados Unidos lo vota. El gobierno de Peralta Zurdia se impone porque el gobierno de Estados Unidos lo pone. ¿Y por qué no darle, ¿y por qué darle tanto beneficio de la duda, ¿no?, a una presencia? Porque no les interesa, no les interesa. Muy bien, vayamos al siguiente. Okay, vayamos al siguiente tema. Déjame terminar. Mira, los yanquis metieron preso a Lula porque querían tener el control del país. Para suerte de América Latina, Bolsonaro resultó una mierda 10 veces a la mierda, ¿no? Disculpa con la audiencia, por favor. La sociedad brasileña y el sistema brasileño consiguió recuperar su dignidad. Yo viví en Brasil 10 años y tengo una pasión enorme por Brasil y por su política y por sus cosas, y tengo una admiración enorme por el presidente Lula. Y creo que aquí fueron los brasileños los que derrotaron a todo ese entramado. Los norteamericanos estuvieron detrás de la persecución de Correa. Los norteamericanos han estado totalmente en contra de Cristina Kirchner, ¿no? Pero ya usan otros métodos. Por eso es el crecimiento de la ultraderecha. Y por eso la crisis en Estados Unidos al día de hoy. Que ayer o antier, los propios republicanos, la propia ultraderecha, sacó a su presidente del Congreso, porque no está afín a sus proyectos. Y esto es lo que busca la dictadura guatemalteca. Darse tiempo para que llegue el trumpismo, ¿no? Porque con el trumpismo los van a tratar mucho más fácilmente. Ahora, Estados Unidos no le interesa una intervención así, a secas,
han querido meterse, han querido hacer cosas. Es innegable que Bernardo tiene una magnífica relación con el gobierno norteamericano, ¿no? Con los demócratas. Es más, no tendría empacho en un diálogo. Y entonces los americanos tendrían una influencia, ¿no? Norteamericano. Pero Yo también usted es americano. si no queda Bernardo, si lo quitan, los yanquis no van a hacer mayor cosa, porque ya lo podían haber hecho, ¿no? Ya podían haber mandado un avión y llevarse las orejas a doña Consuelo, ¿no? Sí. Estamos conversando con Virgilio Álvarez sobre esta coyuntura bastante crispada. Movilizaciones en las calles, intentos de represión por parte del Estado, un presidente electo que pide la intervención del cuerpo, en este caso, o la OEA, pero al fin y al cabo son actores pro, digamos, norteamericanos que entren a Guatemala, muy a pesar que todavía no se ha dado, digamos, la hipotética ruptura del orden constitucional. En este contexto, analizando sobre quiénes mueven este hilo, qué intereses hay, por un lado, y por otro lado también el tema de los horizontes. Y vamos... Es que los clásicos dicen que hay conciencia en sí, ¿no? Conciencia de clase, conciencia para sí. Esto es una cuestión de aprendizaje. El pueblo de Guatemala, ¿no?, como tal, no ha votado a ningún gobierno. En el siglo XX, por ejemplo, una fantasía que nos han contado es que el pueblo derrocó a Estrada Cabrera. Desde mi lectura, eso es falso. Estrada Cabrera perdió el apoyo de las élites, o más bien, enfrentado permanentemente con las élites, estas élites llegaron a tener fuerza en la crisis del año 19, 17, después del terremoto, y los americanos le soltaron también la mano y apoyaron a los otros porque era su negocio. En el 44 hubo una amplia movilización social, urbana, ¿no?, en contra del dictador, pero aquí hubo una acción del ejército, que no la vemos, no se va a ver ahora. Y la sociedad lo que pedía era democracia, no pedía más. Es más, en el 44 no se movieron los indígenas, no se movió el campesinado, quedaron al margen, fue una lucha bastante urbana. Y en la contrarrevolución, los que se mueven son los mismos sectores, porque se vieron tocados, porque se estaba dando cosas a otros que ellos consideraban, ¿y eso es para qué? Pues no es para los indios, para los que se hizo la revolución, no es para los campesinos, no. ¿Ah? ¿Cómo es eso que ahora se va a repartir tierra? Y bueno, ya toda esa historia la sabemos. El mundo ha cambiado y los guatemaltecos no hemos acompañado esos cambios en el mundo. Pero lo que sí es cierto es que la clase media, insisto, la clase media, los sectores urbanos, fueron los que le dijeron no a este modelo. Aquí quiero regresar un poquito a lo anterior, a lo de la OEA. Hay que recordar, hay que tener presente que quienes están pidiendo la aplicación de la Carta Democrática son los gobiernos más progresistas de América Latina. Colombia, México, Argentina. Está incluido Chile, ¿no? Está incluido Uruguay, ¿no? Pero básicamente estos tres han tenido mucha presencia. Si vemos las grabaciones, los discursos del embajador colombiano han sido muy claros y directos. Es el presidente Petro hablando. Recordemos que México ha desconocido al secretario general de la OEA. México ha criticado permanentemente al secretario general de la OEA. En este momento, ¿no?, la Cancillería mexicana está apoyando todos esos esfuerzos. Entonces, la aplicación de la Carta Democrática, cierto, la tienen los gringos, pero están los gobiernos de los más democráticos, los progresistas, en ese juego. Claro que Dionisio Gutiérrez llevó a Calderón, llevó a Aznar, disque para observar las elecciones, etcétera, pero el Grupo de Puebla también ya se promociona por él. Esta cuestión también está en disputa internacional. Si Bernardo tiene el apoyo del Grupo de Puebla, y además
pues también las derechas se mueven a su favor, pues va a tener un gobierno tranquilo. Pero eso no lo logran leer los de la dictadura, porque ellos lo que quieren es el plato. Ellos quieren comerse el pastel. Entonces, regresemos. Eso es lo que ve la población. La población ha visto un sector político aborazado, deshonesto, irresponsable, que no apoya, que no tiene ninguna responsabilidad pública. Y eso lo ven más los sectores urbanos, los que tienen ya cierta relación con el Estado. Los sectores populares, el sector rural, para ellos el Estado no existe. El Estado no tiene nada, no les ha dado nunca nada. ¿No? Lo que tienen es un patrón que manda, un capataz que los explota, y cuando mucho, un alcalde que les da dádivas. ¿No? Entonces la política en esos sectores es muy lamentable. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, el movimiento de los 48 cantones es un movimiento indígena en el cual están los sectores medios de Totonicapán, ¿no? Comerciantes, grandes comerciantes, profesionales, ¿no? Que mantienen una cultura bastante colonial, que es aportar para durante un año servicio comunitario. Y en ese servicio comunitario ellos defienden sus intereses. Recordemos que en Totonicapán ganan siempre las elecciones de los partidos más reaccionarios. Y en este momento los 48 cantones están por la democracia. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque eso es lo que permite ver que la gente no está pidiendo la revolución. No la está pidiendo. Eso no quiere decir que si no se logra la destitución, ¿no? Que si la señora no sale, que si Curruchiche sigue haciendo lo que le da la gana, ¿no? Que si la Corte Suprema de Justicia sigue pasándose las leyes por el arco del triunfo, la Corte de Constitucionalidad no se mueve. Y Bernardo, como lo anuncia Chepe Zamora en una de sus notas, irá a acompañarlo en la Bartolina número 1, ¿no? El pueblo va a salir mucho más a las calles. Y allí entonces tendremos muchas más exigencias. Ahí va a haber una toma de conciencia del proceso. Ahora, no comamos ansias, ¿no? A mí me parece, y eso es, estudiando, por ejemplo, la revolución bolchevique, está claro, es decir, la revolución era contra ese despelote, ese abuso que tenían los zares, pero la población, en realidad la población rusa, en grande, en sus masas, no era una población comunista. Ahora, lo que pasa es que los bolcheviques consiguieron conducir y construir una propuesta, ¿no? Entonces, mucho puede pasar en Guatemala. ¿Sí? Yo creo que sería bonito asustar con el petate del muerto a las oligarquías y decirles, miren, si ahorita esta gente no sale, el país va a entrar en un proceso refundacional. Pero yo lo veo complejo. Complejo porque traemos 30, 40 años de represión, de miedo. Gracias, Virgilio Álvarez, por su tiempo, por reflexionar con nosotros en esta coyuntura donde es imposible en un país como Guatemala que se mueva un alfiler sin la voluntad del gran emperador. Recuerdo todavía la única vez que yo fui a Fiscalía de Derechos Humanos a sentar una denuncia de un caso. La señorita, la gente que me recibió tenía un lapicero con semejante logo de la USAID, y la USAID prácticamente convirtió en su república libre esto, al grado que ahora vivimos un contexto donde los desobedientes y los obedientes a Washington se pelean entre sí y crean este caos, y en este caos están generando, digamos, las condiciones de posibilidad para lo que ya Bernardo pidió, intervención norteamericana. Triste realidad, pero esto es lo que está ocurriendo en Guatemala. Ojalá, como dice Virgilio, ¿no? La conciencia popular en este proceso de efervescencia vaya despertando, y ojalá también que no se cometa, ¿no es cierto?, más dolor que de lo que ya se impregnó en el pueblo. Gracias.